Hola chicos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a explicar lo que venimos viendo. Resulta que anteriormente nosotros estábamos estudiando las características genotípicas y fenotípicas de un individuo. Ahora vamos a estudiarlo a partir de la población. Esas características cómo son expresadas en toda una población. Primero les voy a definir qué es una población. Una población es una cantidad de individuos que son de la misma especie y que comparten un mismo territorio. Listo. Ahora les voy a hacer el ejemplo con unas mariposas. Resulta que en una población hay unas mariposas que son azules y unas mariposas que son rojas. Resulta que genéticamente vamos a decir que cuando está expresado con homocigoto dominante va a ser una mariposa de color azul. Cuando es heterocigoto, recuerden que la característica la da el alelo dominante, que viene a ser azul. Y cuando tenemos homocigoto recesivo, vamos a decir que va a expresar el color rojo. Listo, eso por el lado de la población. Ahorita vamos a hablar del acervo genético. Resulta que el acervo genético es la suma de alelos de toda una población, pero no solo de una característica, sino de todas las características que definen a los individuos. Entonces, en este caso pueden ser el tamaño de las antenas, el color de sus alas y todo el componente genético que describe esta población. Ese es el acervo genético. Les voy a hacer el ejemplo con este. Supongamos que en esta población este es homocigoto dominante para azul, este es heterocigoto, este es dominante, homocigoto dominante, este es heterocigoto y este es heterocigoto. Para que se exprese el color rojo, que es el recesivo, tienen que estar los dos alelos con A minúscula. Entonces ya tenemos genéticamente cómo es esa población. Ahora vamos a ver sus alelos. En este está un alelo dominante, acá hay otro alelo dominante, entonces vamos a la suma de los dominantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces hay 7 alelos dominantes. Y recesivos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9 con alelo recesivo. La suma de todos esos alelos es el que me indica el acervo genético. Los alelos es la parte del gen que viene a ser este es un alelo y contiene la información genética. Hasta ahí claro. La vez pasada y en el texto les hice como recorderis de cómo es el empaquetamiento de los nucleótidos y cómo se va enrollando hasta luego formar un cromosoma. Listo. Eso por ahí claro. Ahora, ya definimos la población, el acervo genético, los alelos, la variabilidad genética. Resulta que en la imagen que observamos hay un grupo de individuos de nosotros y todos son características muy diferentes. Entonces unos altos, otros negros, unos morenitos, otros más claritos. Todos son características muy diferentes, pero nos hacen la misma especie. Esta idea, pues los cambios que nosotros vemos a nuestros ojos nos dan una idea de que hay variabilidad en sus genes, que expresan diferentes características. De esta manera es que definimos la variabilidad genética. Ahora las mutaciones. Las mutaciones son cambios que suceden al azar sobre los nucleótidos. Resulta que nosotros vimos anteriormente que cuando se hacía la replicación del material genético, a veces habían errores donde se podía adicionar un nucleótido de más, o se podía eliminar, o se podía duplicar. Esos errores me permiten una mutación.
Las mutaciones generalmente siempre deben ocurrir, pero unas de manera muy lenta, inclusive ni nosotros las alcanzamos a percibir. Las mutaciones, en muchos casos, como se acaba de explicar, no llegan a ser muy efectivas, debido a que muchas suelen darle no un beneficio, sino un maleficio al individuo. Entonces, la naturaleza se encarga como de eliminar esa característica mala y seguir el rumbo de los individuos. Pero también ocurre, pero en proporción muy pequeña, que estas modificaciones le permiten un beneficio al individuo, como en el ejemplo en el que vimos en tablero digital. Listo. Ahora les voy a explicar el flujo genético. Vamos a suponer que este es el planeta. Resulta que acá en Norteamérica hay un pajarito. Bueno, una población de pajaritos. Y por ser una población son de la misma especie. Resulta que acá en Sudamérica también está esa misma especie, pero habitando en otro territorio. Entonces son dos poblaciones que están alejadas. Normalmente cuando hay cambios de estaciones, especialmente en invierno, hay migraciones, donde ciertas especies migran a otros lugares huyendo del frío para poder tener recursos y así poderse alimentar o también reproducirse. Resulta que vamos a suponer que estas van a viajar al sur. Cuando esas viajan al sur, se van a reproducir con las de esta zona. Resulta que las de esta zona y las de esta zona tienen características diferentes. Y al entrar en contacto va a haber como una combinación de genes. Y esto es el flujo genético. Listo. La selección sexual. Normalmente la hembra es la que escoge al macho en las especies. Entonces el macho debe hacer, por ejemplo en las aves ciertos cantos, o ciertas especies tienen un pelaje más colorido. Los machos adquieren características como muy novedosas ante los ojos de la hembra. Y como al ser entre más llamativo sea, la hembra va a poder escogerlo con más facilidad, va a tener mayor probabilidad de que ella lo acepte. Resulta vamos a suponer que este es un oso. Este lo vamos a poner con características mucho más vistosas y este con características un poquito menos vistosas. Resulta que la hembra lo escoge a él. Al escogerlo a él y este no tener oportunidad, muy probablemente, bueno, vamos a suponer que este no se va a poder reproducir más. Al no poderse reproducir, entonces sus genes no pasaron a otra descendencia. Entonces, probablemente se van a perder algunas características. O podemos decirlo de otra manera, algunos alelos. Y van a dominar los alelos de esta característica. Lo que hace que se cambie el acervo genético. Cuando hay cambios en los alelos, entonces va a haber un cambio en el acervo genético de la población. Esto es todo. Muchas gracias, espero me hayan entendido. Si tienen alguna duda, me escriben por favor.